continuar con las reflexiones en cuanto a nuestra Madre Santísima, ya que habíamos comenzado estas reflexiones, habíamos dicho que durante el tiempo del mes de mayo estamos celebrando el mes de María y por eso queremos continuar haciendo estas pequeñas reflexiones. Habíamos dicho que el tema iba a ser María, la caricia de Dios. Nos habíamos quedado un poco hablando al respecto de que cómo se hacía en este tiempo de María. Pues lo más común era realizar la oración del Santo Rosario. El Santo Rosario, cuando oímos la frase el Santo Rosario, decimos, bueno, el Rosario, decimos a veces, bueno, no entendemos, no sabemos. Algunos decimos algo aburrido, bien, en fin, cualquiera puede tener una serie de ideas, pero para todos aquellos que tenemos una afinidad con nuestra Madre Santísima, para todos aquellos que tenemos un acercamiento a través de la oración del Santo Rosario, hemos experimentado algo que viene a tocar nuestro corazón, y al mismo tiempo con la presencia de María caminamos y experimentamos la belleza de esa relación que hay con nuestra Madre Santísima. Entonces, el Santo Rosario es una oración que tiene un poder fuerte. Muchos son los testimonios de los cuales hemos escuchado hablar, contar las experiencias propias que han vivido. Podría decir que cuando alguien habla, por ejemplo, y dice, yo diría un ejemplo, digo, ustedes saben qué rica es la fruta, es satela. Y alguien va a decir, satela, ¿qué es eso de satela? ¿Qué es eso? Una fruta deliciosa. Y por más que yo se la pueda describir, usted no va a entenderla. O quizás la pueda ver a través de internet, usted la ve y dice satela, aquí está, ¿de dónde proviene? Usted va a ver que es una fruta africana y dice, bueno, ¿pero qué sabor tiene? Usted no puede entenderlo porque usted no la ha gustado, porque usted no la ha probado, porque usted no puede dar testimonio de algo que no ha experimentado. El Santo Rosario, la relación con María es algo así, similar. La relación con María, lo que lo relaciona con María es la oración del Santo Rosario. Por ello, voy a hablar un poquito de cómo se originó el Rosario, de dónde apareció esto del Rosario. Y veamos que se dice comúnmente el Santo Rosario fue Santo Domingo quien lo fundó, y hasta hay una canción que dice que fue Santo Domingo quien fundó el Rosario. Pero en realidad el Rosario viene un poco más lejos que el tiempo de Santo Domingo. Sí, Santo Domingo quizás y algunos discípulos, algunos como frailes también dominicos contribuyeron para ello. Pero en fin, el Santo Rosario viene de más de antes. Sabemos que el Rosario es oración y dice es un repetir de palabras, como los salmos. Antiguamente, siglos antes, los monjes, cuando estaban en sus monasterios, ellos tenían que hacer la recitación, o sea, rezar los 150 salmos. Y eso lo repetían. Pero bien, en aquel entonces habían monjes que no sabían leer y venían a formar parte del monasterio. Y estos monjes a veces no eran, dijéramos, tan fuertes en la parte intelectual. Entonces, bueno, ¿cómo iban a leer los salmos si ellos no sabían leer? Pues era un problema. Pues para ello empezaron a buscar de qué manera, cómo podían ayudarlo. Además, al mismo tiempo de que ellos no sabían leer, habían otros que pues no eran muy devotos para estar en la oración durante el día rezando esos 150 salmos. Entonces
lo que hacían era, buscaron una idea de cómo organizar algo que ellos pudieran hacer repetitivamente durante el día. Para aquellos, por ejemplo, que trabajaban en el campo, para aquellos que hacían que la cocina o preparaban otras cosas. Entonces para ellos dijeron, vamos a buscarles algo que ellos puedan aprender fácilmente. Y así fue como idearon a hacer el rosario de los Padres Nuestros. Ponían 50, 100 o 150 Padres Nuestros en el día, que para ellos era más fácil irlo recitando. Pero también, ¿cómo iban a saber que iban a rezar los 50 o 100 Padres Nuestros? Entonces idearon hacer lo que hoy conocemos así el rosario, con cuentas, dijéramos, y lo hicieron para que ellos fueran contando el Padre Nuestro. Cada cuenta era un Padre Nuestro. Entonces eso venía a sustituir los 150 salmos, ya que ellos estaban ocupados haciendo otros trabajos, o mismo a veces estaban, pues era más fácil aprenderse el Padre Nuestro que leerse de memoria los 150 salmos. Bien, entonces así podemos ver nosotros también otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes. Tenemos experiencia que las personas, yo conozco a muchas personas, dice la Sagrada Escritura cuando nos habla acerca en el capítulo 11 de Mateo, en los versos 25, dice que dije, gracias Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a los humildes. Entonces vemos que para hacer el Santo Rosario, para hacer la oración del Santo Rosario, se necesita un poco de humildad. Se necesita, parece broma, pero se necesita un poco de humildad. Porque conozco muchas personas muy intelectuales, muy sabedores, teológicamente muy sabedores, filosóficamente muy sabedores, tienen un intelecto fabuloso, para escudriñar las escrituras, fabuloso, pero en la parte espiritual, en esa relación con el Señor, parece que no son muy fuertes. Y conozco personas que no son muy intelectualmente fuertes, son personas sencillas, son personas humildes. Por eso es que digo que necesita la sencillez y la humildad para ser aquellos que rezamos el Santo Rosario. Yo no estoy hablando de mí que tenga la humildad o que soy sencillo, no. Estoy hablando de aquellas personas que rezan el Santo Rosario, y esta es una oración continua que ellos hacen durante el día. 2, 3 rosarios, 4 rosarios, 5 rosarios al día. Y esa relación que tienen con nuestra Madre Santísima. Entonces, gracias Señor, porque esto lo ocultaste a los sabios y entendidos y se lo diste a la gente sencilla. Entonces, así es como se fue originando el rosario. Inclusive mismo vemos que cuando empezaron a elaborar el rosario al inicio, allá en Inglaterra, había una calle en donde se llama Paternoster Road, donde ellos elaboraban estos rosarios. ¿Para qué? Para contar los Padres Nuestros, ¿no? Entonces era la calle de los Padres Nuestros, o el camino de los Padres Nuestros, porque ahí estaban todos los artesanos que elaboraban esto. Se conoce, o sea que viene desde hace tiempo, ya por siglo XII, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos del Santo Rosario, queridos hermanos, vamos a detenernos cómo, además, fue tomando este origen, cómo se fue iniciando. En el siglo XII se empezaron a utilizar cada una de estas, llamándose las salutaciones angélicas. ¿Por qué? Ya tomando un poco el sentido del Santo Rosario, salutaciones angélicas, haciendo referencia al saludo que el ángel dio a María Santísima cuando dijo: Dios te salve María, Dios te saluda María. Así que fue
así por ahí a la mitad quizás por ahí del siglo XII, donde encontramos que empezó a formarse la mitad de estas salutaciones. Más tarde, en el año de 1521, fue simplificado por el dominico Alberto Castello. Escogió 15 pasajes de la Biblia. 15 pasajes de la Biblia para que en esos 15 pasajes bíblicos se contemplara un misterio. Más bien dicho, cada pasaje bíblico era contemplar un misterio que había pasado en la vida de Jesús, desde su infancia hasta después de la resurrección. Entonces, hermanos, en el año de 1566 a 1572 fue el Papa Pío V quien lo definió mediante una bula. Lo definió como el Santo Rosario, como el cual conocemos hoy en día. Así que, hermanos, vamos ahí, bueno, el Papa el Papa Pío V lo definió con los 15 misterios como los conocíamos antes del 2000, ¿ya? Ya por ahí en el año 2000, no recuerdo la fecha, 2004, 2002, 2004, entre 2002 y 2004, el Papa Juan Pablo II ha agregado un misterio más, dijéramos, los 5 misterios más, porque teníamos anteriormente solo los misterios de gozo, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Con el Papa Juan Pablo II nos agrega, habíamos dicho anteriormente, los misterios de luz o misterios luminosos, hablando de esos momentos en que Jesús tiene esos pasajes que nos dan luz, que nos dan iluminación, que nos iluminan nuestra vida. Jesús viene a iluminar nuestra vida en esos momentos, esos tiempos, en esos pasajes que Juan Pablo II decidió ponerlos como misterios de luz. Entonces así tenemos los misterios de gozo, y yo voy a reflexionar los misterios, misterios de gozo, porque son los primeros misterios desde la concepción de Jesús. Luego vamos a pasar a los misterios de luz, porque son los misterios que nos van a hablar acerca de esa vida de Jesús. Es el momento de su predicación de Jesús, desde el momento que comienza el anuncio. Jesús comienza a realizar la obra de salvación, el anuncio del nuevo reino, del reino de Dios. Entonces vamos a hablar sobre los misterios de luz. Y posteriormente vamos a seguir con los misterios de dolor, porque son la vida, donde nos hablan de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después vamos a hablar de los misterios de gloria, que nos van a hablar de los momentos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, así vamos a ir hablando, hablando más detenidamente, mismo si no va a ser muy detenido, porque va a ser un esbozo de cada parte de cada misterio, donde voy a dar una pequeña reflexión simplemente para ir interiorizando cada misterio y diciendo, cuando rezamos el Santo Rosario no lo vamos a sentir aburrido. ¿Por qué? Porque vamos a ir reflexionando cada uno de los misterios y vamos sintiendo el gozo, vamos sintiendo la alegría de aquellos momentos en que Jesús vivió. Y cada vez que se vive, dice Marino Restrepo, un conferencista colombiano, que nos habla que cada vez que rezamos el Santo Rosario, a mí me quedó eso muy grabado, y cada vez que hago el Santo Rosario reflexiono en eso, que cada vez que reflexionamos el misterio, estamos viviendo ese momento con Cristo Jesús. Y junto a Cristo Jesús, la presencia de María Santísima, quien nos acompaña, porque donde está Jesús, está María, y donde está María, también está Jesús.
queridos hermanos. Entonces, vamos a seguir compartiendo y vamos al primer, como dije, los primeros misterios que vamos a reflexionar son los misterios de gozo.